La Chispa, Boletín Informativo, Feminismos, Ecosocialismo, Derechos Humanos, Antifascismo, Animalismo, Municipalismo, Sindicalismo. No te rebeles. El viernes 21 de octubre de 1977, la Unión de Centro Democrático, UCD, el partido hegemonizado por los franquistas reformistas, la familia socialista, el PSOE, el PSP de Tierno Galván, la Federación de Cataluña del PSOE y Convergencia Socialista de Cataluña, precedentes del actual PSC, el PC de Carrillo, el PNV, la hoy extinta CiU de Pujol y la Alianza Popular de Fraga Iribarne, el precedente franquista del PP, suscribieron el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía. Y 4 días después, el 25 de octubre, todos ellos, menos Alianza Popular, firmaron el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Ambos acuerdos constituyen lo que se conoce como los pactos de la Moncloa. En esta última semana, importantes analistas políticos se han prestado a sacar al zombi de los auténticos pactos de la Moncloa de su ataúd para hablar de sus virtudes, no solo referidas a la coyuntura de hace 43 años, sino como la llave maestra para abrir todas las puertas en la actual encrucijada que atraviesa la sociedad y la política en el Estado español. Puede que el gobierno quiera con esta vía evitar la formación de un futuro gobierno de unidad nacional sin la presencia de Sánchez, que es la opción que barajan FAE, el PP y Vox. No obstante, su propuesta no excluye un gobierno de este tipo encabezado por los mismos, eso sí, pero con una cuota para las fuerzas de la derecha. En cualquier caso, ha sido aparecer la palabra pacto y a un importante sector de la izquierda ha empezado a hacérsele la boca agua. A vueltas con el mantra de la modélica transición, no son pocos los que se suman al imaginario construido por los partidarios del régimen, según el cual la cultura de los pactos permitió dejar atrás la dictadura y abrir paso a la democracia, debido a la inteligencia y esfuerzo sublime de las élites políticas. Nadie sabe en qué pudiera consistir la sustancia de esos nuevos pactos de la Moncloa. Desde luego, difícilmente podrían ser, por no decir imposible, unos acuerdos positivos para las clases populares y la mayoría social de este país, blindando la sanidad pública, los salarios, la lucha contra el cambio climático, el acceso a la vivienda, el control social de la energía, la devolución de la deuda del rescate bancario, la creación de una banca pública o simplemente terminar con el lastre de la monarquía, auténtico cordón umbilical con la herencia franquista, para recuperar el impulso constituyente que se inició a partir de 2011. ¿Volveremos a escuchar el famoso compromiso histórico? Volveremos, claro que sí, a ese y a otros conceptos clave de la estrategia eurocomunista que fulminó, por cierto, al todopoderoso Partido Comunista Italiano, al francés y, de paso, al español. Pero a estas alturas, camaradas, no debería sorprenderse nadie, más sí debemos preocuparnos de que esa vieja ilusión pueda instalarse de nuevo en sectores significativos de lo que ha venido en llamarse fuerzas del cambio. Si esto ocurre, estaremos en la antesala de nuevas derrotas del movimiento popular y una pesada losa para las clases trabajadoras. ¡Ay! Los pactos de la Moncloa, qué tiempos aquellos. Continuemos el combate. Bueno, hoy estamos con Ángela Aguilera, que es portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena, encantada de estar con vosotros. Pues encantados nosotros y la verdad que queremos saber un poco qué está pasando en el Parlamento a partir de ese decreto que ha aprobado por una vía cuanto menos cuestionable el gobierno de la derecha en Andalucía y qué posición tenéis desde Adelante, ¿no? Bueno, este decreto es una de las actuaciones políticas más importantes de esta legislatura y de este gobierno. Lo que intenta sencillamente el Partido Popular con Ciudadanos y con el Fidecar, no olvidemos nunca
de la extrema derecha, de Vox, que es además una organización que en lo económico está plenamente de acuerdo con el gobierno de la Junta de Andalucía, es sencillamente meter por la puerta de atrás una ley, un decreto ley en este caso, que además va a cambiar 21 leyes y 6 decretos del ordenamiento jurídico andaluz. Es decir, estamos hablando de un decreto que lo que pretende es la liberalización, la desregulación, el intentar que haya menos controles por parte de la administración pública y también menos controles medioambientales. Es una forma sencillamente de salir del atolladero de una política fracasada desde el punto de vista económico en Andalucía, que es lo que pretende la desregulación. Iniciativa que desde luego, además de ser un decreto que impide el consenso, impide la participación de los agentes sociales, impide la participación incluso de los grupos políticos, nosotros hemos planteado que ese decreto se haga un procedimiento a través de proyecto de ley para que pueda ser enmendado, cosa que la derecha no quiere, y por otra parte también es un decreto que incide claramente en una visión de Andalucía del todo a 100, como decimos nosotras, que es vender Andalucía a precio de saldo. Quitar controles públicos, quitar controles medioambientales, ampliar horarios comerciales, dejar sin controles medioambientales a los planes generales de ordenación urbana, simplificar, que no es simplificar, sino que es sencillamente agilizar trámites para que no haya controles, nos parece un proceso desregulatorio, de liberalización y de vender Andalucía a precio de saldo a capital privado, a multinacionales y dejar el suelo andaluz a expensas de la especulación urbanística. Entonces, en este momento, ¿cuál es la situación? El gobierno, con el apoyo de las tres derechas, ha aprobado este decreto. Y bueno, ¿cuál es la posición entonces de Adelante Andalucía? ¿Qué es lo que vais a pedir? Bueno, el gobierno lo que hace es convalidar el decreto ley a través de la Diputación Permanente, cuestión que además nosotros entendemos que es irregular. El PP está aprovechando la crisis del coronavirus para utilizar el Parlamento y mermar la posibilidad de control democrático de la oposición al Ejecutivo. Por tanto, nosotros lo que ya hemos advertido es presentar un recurso de amparo anticonstitucional, por lo que entendemos es una forma un tanto tramposa de evitar el control de este decreto. El gobierno lo trae a la Diputación Permanente de forma irregular desde nuestro punto de vista, tiene el consenso y tiene el apoyo de Ciudadanos y de Vox, y nosotros lo que vamos a hacer es pelear principalmente por defecto de forma y al mismo tiempo pelear también por una cuestión de contenido. Tengo también que recordar que hay más de 21 organizaciones sociales en Andalucía que se han ya manifestado públicamente en contra del decreto. Nosotros vamos a recurrir constitucionalmente este decreto ley y vamos a pelear con el contenido de un decreto ley que sin duda alguna es una salida desregulatoria y liberalizadora. Es la salida neoliberal que el Partido Popular está pretendiendo, que lo tenía ya en cartera. Recordemos que hace ya más de un año que este decreto está en funcionamiento. Se ha puesto en el Parlamento a toda prisa porque el día 9 de abril cumplía el plazo para convalidar el decreto. Se ha puesto incluso en riesgo la propia integridad de los diputados, haciéndonos ir al Parlamento de Andaluz, cosa que desde luego yo entiendo que es una responsabilidad que tenemos, pero que desde luego era innecesaria, y todo por intentar aprobar un decreto que tiene verdaderas lagunas desde el punto de vista jurídico, y ellos tampoco se fían evidentemente de que no la tengan. Por tanto, pelear con uñas y con dientes desde lo procesal y desde el contenido político contra este decreto que, insistimos, es un atentado brutal al futuro de Andalucía, poniendo Andalucía a precio de saldo para la especulación y para determinados sectores que vienen a hacer negocio con ella. Pues frente a la arquitectura neoliberal que proyecta el gobierno de las tres derechas, Adelante Andalucía va a pelear con uñas y dientes, según su portavoz, Ángela Aguilera. Muchas gracias, Ángela. Gracias a vosotros. Hola a todas y a todos, soy Sandra Heredia, soy concejala en el Ayuntamiento de Sevilla por el Grupo Municipal Adelante Sevilla. El 8 de abril para nosotras y nosotros es un día muy importante, es un día de conmemoración, pero sobre todo es un día de lucha. En una situación tan difícil como estamos viviendo con esta crisis económica y social, en primer lugar quiero dar mi más sentido pésame y apoyo a todos los nuestros y las nuestras que hemos perdido con esta crisis global que estamos viviendo, y todo nuestro apoyo a todas las familias que más lo están sufriendo en sus carnes este momento tan penoso que estamos viviendo. Pero el pueblo gitano siempre hemos sido un pueblo de resistencia y como siempre vamos a salir de esta y vamos a seguir adelante. Pero no podemos olvidar
que en este momento de crisis nos damos cuenta como el antigitanismo y el racismo tienen también su máximo exponente ante los más vulnerables, ante nuestros primos, nuestras primas, nuestros hermanos y nuestras hermanas que en peores circunstancias se encuentran. Por eso, de las personas que nos encontramos en las instituciones, y que como es en mi caso y sé que muchos más provenimos del activismo social, el cual no hemos dejado hoy en día, tenemos que seguir reivindicando y tenemos que seguir luchando por los derechos del pueblo gitano. Los derechos del pueblo gitano es una cuestión de derechos humanos. No podemos permitir que se sigan emitiendo opiniones racistas, que los medios de comunicación nos sigan señalando, da igual el momento en el que estemos, da igual que sea una crisis, da igual el momento en el que sea, que siempre el antigitanismo tiene su máximo exponente ante las personas que peor lo sufren. Por eso, siempre con el apoyo de los movimientos sociales y de las diferentes entidades que han luchado y que siguen luchando por la dignidad de nuestro pueblo, seguiremos apoyando sus luchas y da igual el espacio en el que nos toque estar, que seguiremos luchando por los derechos de nosotras y nosotros. Opre Romnia, Opre Roma, viva la lucha del pueblo gitano y seguiremos al frente, da igual en el sitio donde nos toque estar. No te rebeles. Bueno, hoy tenemos a José Ignacio García, el portavoz de Adelante Andalucía, con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, aquí desde casa y llevando el confinamiento como buenamente se puede. Bien, me alegro que estés bien. Queríamos hablar contigo sobre la crisis del COVID-19, pero especialmente el impacto que tiene en la educación pública. Fundamentalmente, tres cuestiones. La primera de ellas, ¿qué efecto está teniendo la crisis del COVID en la educación? Es decir, ¿cómo lo están viviendo el profesorado, el alumnado y la familia? Bueno, pues yo creo que la crisis del COVID es una crisis que está afectando a todo el mundo y que a todos nos está dejando, de alguna u otra forma, no nos está dejando indiferentes, no nos va a dejar indiferentes, pero la primera idea es que es falso eso de que a todos nos afecta por igual. Eso es una primera cuestión que nos quieren meter constantemente y no nos afecta por igual. Y por tanto, en el sistema educativo tampoco nos afecta por igual. Cuando un sistema es desigual, cuando vivimos una crisis así, pues no afecta a todo el mundo de la misma manera, y las partes, la gente dentro de ese sistema que está en una peor situación, pues vive en peor situación esta crisis. Y esta crisis está sirviendo también para aumentar esas desigualdades. ¿Dónde lo estamos viendo? Pues mira, no todas las familias viven igual este proceso. No es lo mismo por las condiciones sociales, económicas, culturales en las que viven nuestras familias y por tanto vive nuestro alumnado, pues no puede llevar a cabo la educación a distancia de la misma forma. No es lo mismo una familia donde solo hay un ordenador en casa, por ejemplo, y tiene que usarse por varios miembros de la familia, o donde una familia que no tuviera una conexión a internet, una familia que no tuviera equipos informáticos, pues no están pudiendo seguir la educación a distancia de la misma forma. Igualmente, en materia laboral, en un sistema educativo que es profundamente desigual, pues también se están aumentando las desigualdades y vemos como el lado más precario de este sistema educativo, que son las subcontratas, pues están llevando una lucha en condiciones muy peculiares, esta lucha, porque estamos en una fase de confinamiento, para mantener sus puestos de trabajo, porque la primera medida de los gobiernos centrales y autonómicos ha sido que se cortara por lo sano con la subcontrata y dejarán en el paro o en ERTE o diferentes figuras jurídicas, pero al fin y al cabo en la estacada a miles de personas que forman parte de nuestro sistema educativo. Hablo de limpieza, de los comedores escolares, del transporte escolar, de las PETI, de la intérprete de lengua de signos. Toda esa gente se iban al paro, ¿no? Y por tanto también, incluso entre el colectivo de docentes, pues el sector más precario, los interinos e interinas, también lo viven de forma diferente. Incluso hay gente que se ha quedado en paro. Es decir, creo que la crisis no nos afecta a todo el mundo de igual manera, y en un sistema como el sistema educativo, que es desigual, esta crisis viene a aumentar las desigualdades. Precisamente con respecto a lo último que comentabas, ¿qué valoración haces? ¿Cómo valoras las medidas de la Junta y del Gobierno central en esta crisis? Claro, yo creo que hay que entender que parar el sistema educativo de Andalucía, no es una cosa fácil y rápida, ¿eh? Yo entiendo que estamos hablando de una estructura que tiene 7.000 centros de trabajo,
que implica pues casi a 1,5 millones de personas de una forma directa, ¿vale? Y en realidad todos somos conscientes de que en el momento en el que se cerraron los colegios, fue el momento en el que todo el mundo asumimos que estábamos en una cosa gorda, que estábamos en una crisis gorda. Porque creo que los colegios y los institutos son el elemento de nuestra sociedad que más genera lazos de comunidad, es decir, una sociedad en la que estamos profundamente individualistas y tal. Los colegios y los institutos son esos elementos que unen al barrio de alguna forma, que los relacionan de una forma u otra, con muchas contradicciones y demás. Por lo tanto, cerrar los centros educativos no es una cosa fácil. Ahora bien, una vez que se han cerrado los centros educativos, creo que se han dejado muchos elementos, por tanto, por parte del gobierno central y gobierno autonómico, sin cerrar, sin arreglar, y que lo que hace es dejar la estacada a mucha gente. Y ahí, ¿qué ponemos el ejemplo? Pues el ejemplo de las oposiciones. Han tenido a miles de personas, decenas de miles de personas en todo el Estado, con el agobio de si va a haber oposiciones, si no va a haber, no termina de cerrarse en algunas comunidades autónomas, sin certeza, después de mucho esfuerzo, muchos años, mucho estudio, mucho dinero también, de esfuerzos familiares, lo han dejado sin quedar claro. El tema de las subcontratas de educación, que en un contexto en el que el sistema educativo cada vez tiene más elementos privatizados y subcontratados, pues las dejan también en la estacada, no queda claro, han tenido que llevar a lucha, se han conseguido algunas victorias y creo que es importante, pero después de pelear mucho y de torcerle el brazo a los gobiernos, y creo que también pues no se están tomando medidas para las familias y el alumnado que más dificultades tiene para llevar a cabo la educación a distancia. No es lógico que ninguna administración haya cogido y haya puesto equipos informáticos en materia de préstamo, por ejemplo, al alumnado con más dificultades, o por ejemplo, debería garantizarse una red wifi en todas las casas donde hay un alumno en edad escolar. Y eso, con el contexto en el que tenemos de telecomunicaciones en manos de multinacionales, debería haberse intervenido, haberles obligado y si no, haber intervenido esas telecomunicaciones para que pudiera haber una red wifi en todas las casas. Por ejemplo, ¿no? Son medidas que el gobierno no está llevando a cabo y que cerramos los centros y las cosas se hacen un poco ahí como al voleos, dejando a mucha gente atrás. ¿Crees que puede tener consecuencias a largo plazo en la educación esta crisis? ¿Y qué propondrías tú para paliarla? Claro, a mí me preocupa mucho, por un lado, una cosa de la que nadie está hablando. Creo que algunas personas lo están diciendo y tienen mucha razón, que cómo esta crisis está pensada desde una clave de la gente, de los dirigentes del mundo en definitiva, son un sector de hombres blancos, pero también de una edad adulta, donde nos dejamos atrás a los mayores. Estamos viendo, aunque no viene al caso, pero toda la crisis de la residencia de mayores que está siendo brutal, pero también nos estamos dejando atrás y las medidas no están siendo pensadas para los niños y para las niñas. Y es que los niños y las niñas están sufriendo esta crisis tanto o más que cualquiera y no se están pensando medidas para ello. A mí me preocupa que el sistema educativo, que debería estar centrado y su centro deben ser los niños y las niñas, no están poniendo medidas para que estos niños y niñas puedan tener un desarrollo social, afectivo, emocional, educativo, lo más normalizado posible. A mí me preocupa que a largo plazo esta crisis la paguen los servicios públicos y la paguen los servicios públicos y que la salida sea aumentar la privatización de la educación y aumentar una educación a 2 velocidades. Ya existía una educación desigual, viene una crisis, esa desigualdad está aumentando y me preocupa que haya una parte importante de la población que se quede atrás en el sistema educativo y no se están poniendo medidas. Creo que el movimiento estudiantil está señalando algunas medidas muy interesantes en clave los compañeros y compañeras de Abrir Brecha y de otros colectivos también están señalando medidas importantes para el tema de selectividad y para el tema del estudiantado universitario, pero creo que hace falta atajar pues el modelo educativo que tenemos también en lo que es la enseñanza primaria y secundaria. Eso pasa por un replanteamiento total, pero en el corto plazo hace falta también medidas que permitan una educación a distancia lo más normalizada posible, garantizar que hay suficientes recursos, garantizar las condiciones laborales del profesorado, garantizar que hay sustituciones. En Andalucía llevamos con las sustituciones de profesorado paradas más de un mes, donde hay un profesor que se pone de baja y nadie lo sustituye y por tanto no hay nadie que se atienda a la educación a distancia de este alumnado. Con lo cual creo que
me preocupa que esta crisis al final deje atrás a gente, ¿no? Y al final perdamos derechos y eso se pague también la educación pública. Pues muchas gracias, José Ignacio. Y como decías, intentaremos seguir defendiendo la educación pública para todos y para todas. Gracias por estar con nosotros. Venga, un abrazo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Chencho Lavilla, que es activista de Abrir Brecha y militante de anticapitalistas, precisamente en coherencia con lo que estaba planteando José Ignacio García, las exigencias que están saliendo desde el movimiento estudiantil. En poco más de 2 meses, el coronavirus ha mostrado todas las debilidades del neoliberalismo. Y cuando hablamos de neoliberalismo, no podemos olvidarnos del ámbito educativo o del ámbito académico, donde la tendencia por parte de los diferentes ministerios y por parte de las diferentes consejerías está siendo de aplicar la normalidad a un estado que no es normal, a un estado que es totalmente excepcional. Y las medidas en este sentido pues no están aspirando a solucionar la situación de las clases populares, ni mucho menos. La teledocencia, que es lo que se está usando para poder dar las clases, se ha mostrado como una herramienta estéril, que profundiza aún más las desigualdades y deja a un sector del alumnado totalmente marginado del sistema educativo, sean de universidad, de bachiller, de la ESO o de los grados. La falta de acceso a internet o no tener ordenador hace que muchas alumnas no puedan tener acceso a las clases que se están dando por las plataformas virtuales, pero estos no son los únicos motivos. Las desigualdades económicas en una situación normal sabemos de sobra que influyen de forma directa sobre el rendimiento académico, más aún en una situación como la que nos encontramos. Como consecuencia de todo esto, pues lo más esperable es encontrar un descenso significativo de las notas medias, donde las que menos tienen todas las papeletas de ser expulsados de la universidad por falta de becas, al no conseguir la nota media. Por tanto, es preciso que se aplique de urgencia la medida prevista por el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y se consideren las becas como un derecho determinado por el nivel de renta, y no por la nota media ni por el número de asignaturas que tienes aprobadas. Esta es la única forma de defender los intereses de las estudiantes y no solo los intereses, sino también sus derechos. No podemos esperar a que esta situación se convierta en el verdugo de las que menos tienen y no podemos entender la continuación de las clases sin una adaptación del temario y sin un aplazamiento de la fecha de exámenes. Aplicar la normalidad en esta situación en el ámbito académico es totalmente irresponsable y más aún cuando no se está garantizando el material necesario para poder seguir las clases. La crisis del COVID-19 está dando multitud de respuestas de autoorganización popular. David Alhambra es activista de la red de apoyo mutuo que se ha creado en Sanlúcar de Barrameda. La red de apoyo mutuo en nuestra ciudad pues surge porque estos días de confinamiento, tanto por redes sociales y demás, pues nos vamos enterando, compañeros y compañeras, que en nuestra ciudad pues hay muchísimas personas voluntarias trabajando para la fabricación de productos para los sanitarios, tanto mascarillas, batas, etcétera, etcétera. Pues lo que hacemos es ponernos en contacto con ellas, seguir manteniendo este trabajo, preocuparnos si hacía falta algún material para confeccionar estos productos, material que estaban utilizando estas mujeres. Digo mujeres porque el 99,9% son mujeres las que están elaborando este trabajo desde sus casas, de las relaciones vecinales, etcétera, etcétera. Pues nos ponemos en contacto con ellas y le hacía falta material que estaban utilizando de ellas de su propia casa, tanto sábanas, camisetas, etcétera, etcétera. Como también tenemos una estrecha vinculación con la Asociación de Agricultores de Costa Noroeste y desde compañeros que tenemos en el tema sanitario, y nos comentaban que muchos de los materiales que se utilizan para el campo, como por ejemplo unas mantas térmicas que se utilizan para tapar los cultivos en tiempos de helada, y unos plásticos que se utilizan para desinfectar la tierra de manera orgánica, pues tanto esos plásticos como esas mantas térmicas eran del mismo material, TNT, que se utiliza para la confección de ropa para el sector sanitario. Lo que hicimos es también ponernos en contacto con compañeras que trabajan en el tema de patrones, pasarles los patrones, pasarles el material, y ahora pues tenemos en nuestra ciudad una red, digamos, de unas 30 mujeres
que están cosiendo y confeccionando todo este material. También tenemos a compañeros y compañeras que tienen impresoras 3D, que están imprimiendo caretas faciales, haciéndoselas llegar también a sanitarios en un primer lugar, y después tenemos como dos escalones, los trabajadores que trabajan para la sanidad y que están en la primera línea, y los trabajadores pues aquí solamente, únicamente no es, pero sí ahora mismo es lo que está activo, que es la parte agrícola. Los trabajadores agrícolas que están en el campo, que están en cuadrilla, que están en los tajos, para que estén protegidos, pero bien protegidos. Entonces le estamos dando estos materiales bien hechos, en condiciones, homologados, para que, para velar por su seguridad. ¿Qué pasa? Que le tenemos que... Se está haciendo desde otros sectores, de aquí de Sanlúcar, sectores como hermandades, etcétera, pero nosotros lo que les ofrecemos es un apoyo distinto. Nosotros ofrecemos un apoyo distinto a la derecha. Esto no puede ser algo asistencialista. Nosotros aportamos otra cosa. Nosotros no aceptamos la desigualdad. Nosotros la combatimos, y para eso pues en la organización tiene que estar todo el mundo implicado. Todo el mundo, el recibir ayuda que se tiene que traducir por sumarse a la red, por en la medida de lo posible trabajar en lo que se pueda y aportar a la red lo que se pueda, aunque sea desde casa, divulgando las cosas por redes sociales, porque aquí no hay sujetos preceptores, aquí lo que hay son simplemente colaboradoras de esta red, que tanto como reciben como dan. Y esto es lo que venimos planteando. Tenemos que dar un paso más, pero ahora mismo lo que estamos es tejiendo una red de personas dentro de nuestro municipio que puede ser muy útil para todo lo que nos viene. Lo que nos viene en un futuro después de esto es una crisis económica fuerte, donde los de abajo otra vez sentiremos el azote fuerte de la economía, seremos los últimos incluso para conseguir estos productos que para nuestra seguridad sanitaria va a ser muy difícil. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir organizándonos para parar los desahucios que vengan en un futuro, para parar todas las tropelías que el capitalismo va a hacer con las clases trabajadoras después de esta crisis. Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Pero no se preocupen, que esto vamos a arreglarlo enseguida. Las normas son las siguientes. Tenemos que hacer recortes. Efectivamente, sabemos que esto es duro, pero ustedes, que son personas importantes, lo entenderán. Esto es un pequeño esfuerzo que hacemos por el bien de todos. Bien, el tema es el siguiente. Estamos en crisis. Pueden escoger entre recortar o ser recortados. Este fragmento de la película Murieron por encima de sus posibilidades resume a la perfección el dilema de nuestro tiempo. El tema es: estamos en crisis, puedes escoger entre recortar y ser recortado. Laura Rodríguez nos habla sobre la huelga de alquileres. La huelga de alquileres es una iniciativa que parte del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, pero que rápidamente se ha extendido por todo el territorio del Estado español, y a día de hoy pues son más de 200 los colectivos implicados en la construcción de esta huelga y más de 12.000 personas las que se han adherido y las que van a secundar esta huelga de alquileres. La necesidad es obvia, muchas personas no van a poder hacer frente al pago de sus viviendas, y por eso la demanda principal, aunque hay muchas otras, es la de la suspensión inmediata del pago de alquileres e hipotecas, tanto de viviendas habituales como de pequeños negocios que sabemos que también están sufriendo esta crisis, ¿no? En Andalucía, en torno a 1.000 personas se han unido ya a la huelga y sigue subiendo. Hay conformado 3 comités de huelga locales, tanto en Málaga, en Granada como en Cádiz. Los 2 primeros pues impulsados por el Sindicato de Inquilinas y el último impulsado por el colectivo Calle Viva. Estos comités de huelga funcionan como puntos de referencia locales, es la forma de poner en contacto a las personas que han decidido secundar esta huelga. Y bueno, ya se están llevando a cabo asambleas para solucionar dudas, organizar acciones y ver cómo seguir avanzando, ¿no? Creo que el aprendizaje que hacemos de la crisis de 2008 es obvio. La necesidad de organizarse, especialmente en momentos duros, es una lección que aprendimos en ese momento y que nos sirve para afrontar esta crisis. Y por supuesto el objetivo es que no seamos los de siempre los que pagamos las consecuencias de la crisis económica que se nos viene.
tanto si tienes problema con el alquiler, con la hipoteca, como si perteneces a algún colectivo y quieres participar, como si simplemente quieres apoyar esta iniciativa, en la web suspensiondealquiler.org está toda la información. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejamos con unos minutos musicales de la mano de Julián Moreno. Muy buenas amigas y amigos. Hoy inauguramos los minutos musicales de La Chispa con este podcast dedicado al grupo Pony Bravo. Los Pony Bravos nacen en 2006 en Sevilla con un estilo de música mestizo que mezcla desde rock andaluz a reggae, pasando por la electrónica o la música africana, siempre aderezado con un toque andaluz inconfundible y genuino, que le han hecho convertirse en uno de los referentes de la música independiente estatal. Su icónica imagen gráfica, el humor crítico de sus letras, los conciertos imprevisibles o el hecho de que toda su música se encuentre en descarga gratuita en la red son otras de sus señas de identidad. En 2007 editan su primer disco Si bajo de espaldas no me da miedo y otras historias, con canciones en castellano y también en inglés. Ya en su primer largo empiezan a usar diversos géneros musicales en una continua remezcla que comienza a llamar la atención del público y de la crítica musical. En 2010 sale Un gramo de fe, donde ya todos los temas son en castellano, con una producción musical aún más ecléctica, introduciendo la electrónica en La rabia de Dios y donde aparecen algunos de sus temas más conocidos como Noche Z o Niña de Fuego, una versión muy especial de la famosa canción de Manolo Caracol que estáis escuchando. En 2013 editan De Palmas y Cacería, probablemente su disco más político y crítico, en el que destacan canciones como La Zambra de Guantánamo, Mi DNI o El político neoliberal. No podemos olvidar cómo se adelantaron unos años denunciando la turistificación que empezaba a sufrir su ciudad en la canción Turista ven a Sevilla. En 2019 sacan su cuarto y hasta ahora último disco, Gurú, en una senda imprevisible y donde le cantan al rey Boabdil, de caseta en caseta por la Feria de Abril. Versionan a las grecas con Locamente, recordemos que los juegos de palabras son marca de la casa, o agradecen a las mujeres su lucha feminista con este Totomami. Y hasta aquí los minutos musicales de La Chispa. Salud, música y revolución.